Aquí tenemos el ejercicio, nuevamente con las instrucciones. Primer tema, para desarrollar este ejercicio, debemos hallar la cuota, debemos determinar cuál es la cuota, y eso lo vamos a hacer mediante la fórmula pago. Para hacerlo mediante la fórmula pago, primero debemos hallar los parámetros. El primer parámetro que nos dice el ejercicio es que la empresa realizó un préstamo por 100 millones de pesos. Ese es el valor actual, 100 millones de pesos. $100 millones. Nos dice que el préstamo va a ser cancelado en 20 pagos trimestrales. Entonces los periodos son 20 trimestres. A una tasa de interés del 20% anual. Esta tasa es anual, pero al capitalizarse en trimestres me debo preguntar cuántos trimestres tiene un año. Un año tiene 4 trimestres. Entonces, divido la tasa entre 4 y esta tasa ya me queda trimestral. Con estos tres argumentos yo puedo hallar el pago o la cuota. Recuerden que la cuota va a incluir los intereses más el capital. Entonces, con las fórmulas financieras busco la opción pago, la fórmula pago. Voy a hallar la cuota. Determino tasa de interés 5%. Número de periodos 20 trimestres. Y aquí tengo un valor actual. Recuerden que para desarrollar la fórmula, el valor lo debo traer con signo negativo para que la respuesta me dé positivo. Menos, y voy hasta el valor del préstamo y le doy a aceptar. Es decir, que la cuota para este préstamo es 8 millones de pesos. 8,024,258,72. Ya hicimos el primer paso, que era establecer los parámetros. Establecer los parámetros. Ahora, segundo paso, desarrollar lo que es la tabla de amortización. Lo primero que yo tengo en la tabla de amortización es una columna de periodos, luego una columna de pago, intereses, capital y saldo. Entonces, debo hacer una tabla para 20 periodos, iniciando con el periodo 0. Luego el 1, luego el 2. Ya con estos dos, yo puedo arrastrar hasta el último periodo 20. Aquí sale 0 porque yo lo tengo, no sale nada, pero ahí está un 0, pero es que lo tengo con formato numérico, entonces sale así, pero no hay problema. Bueno, ¿qué otros datos tengo yo para ubicar en la tabla? El otro dato que tengo es el valor presente. El valor presente es el que va en el periodo 0, es el saldo que va en el periodo 0. Como lo tengo en la tabla de amortización, en la tabla de parámetros, lo traigo de la tabla de parámetros. El otro dato que tengo es la cuota, la que acabamos de hallar, el pago. Quiere decir que ese es el valor que va a ir acá. Como este es un valor fijo que yo lo debo determinar para cada una de las cuotas, traigo el valor de la tabla y lo fijo con la tecla F4 para poderlo copiar. Es decir, que si yo lo copio acá, va a permanecer fijo el valor. Por eso lo bloqueé con la tecla F4, donde le asigna a cada columna y a cada línea un signo pesos para evitar que se vaya corriendo cuando yo lo copie. Entonces con los signos pesos queda fijo y lo llevo hasta el último periodo. Ahora voy a calcular los intereses. Los intereses los calculo de acuerdo a la instrucción dada en la clase anterior. Siempre se calculan sobre el saldo anterior. A ese saldo anterior se le aplica la tasa de interés. Aquí esta tasa es trimestral.
Entonces, si se aplica sobre el saldo anterior, yo tomo saldo anterior, que sería el saldo, los intereses del primer periodo sería el saldo del periodo anterior, por la tasa de interés. Como esta tasa de interés está en la tabla de parámetros y siempre la voy a requerir, la tabla de interés, la celda que contiene la tabla de interés, la fijo con F4. Es decir, esta tasa va a permanecer fija. Se va a ir moviendo a medida que yo vaya bajando solo el saldo anterior. Entonces, los intereses del primer periodo, es decir, para el caso del ejercicio sería el primer trimestre, son 5 millones. El 5% de 100 millones. Esta fórmula yo ya la puedo copiar. Está formulada. Aquí va a aparecer 0 porque no tiene todavía completa la fórmula, la tabla, es decir, no tiene saldo anterior para aplicar, pero eso no me impide a mí diligenciar la tabla. De acuerdo a lo que vimos en la explicación anterior, el capital, la cuota, el pago está compuesto por intereses más capital. Pero si tengo el pago, tengo el interés, el abono a capital será la diferencia entre el pago y los intereses. Entonces, al pago le resto los intereses y eso me da lo que estamos abonando a capital, que en este caso serían 3 millones de pesos. No es lo mismo, por favor, no es lo mismo que decir que al interés le resto el pago porque va a dar negativo. La operación correcta es que al pago le restamos los intereses y lo que sobre es lo que se abona a capital. Con este primer periodo yo puedo copiar, ya puedo formular para el segundo, para todos los periodos. Entonces copio la fórmula. ¿Sí? Aquí va a aparecer así porque todavía no hay intereses, pero no hay problema. Cuando se diligencie toda la tabla, esto se va a diligenciar automáticamente porque ya está formulado. El saldo del periodo 0 es el valor actual o el valor inicial del préstamo. El saldo del periodo 1 será el saldo anterior menos lo que yo abone a capital. Entonces, solo el abono a capital. Mi nuevo saldo son 96 millones. Y fíjense que ya, como ya coloqué el saldo final del periodo 1, automáticamente ya se diligenció el interés. El saldo del periodo 2, el saldo anterior, que será el del periodo 1, le resto el abono a capital. Y así sucesivamente. El saldo anterior le resto el abono a capital. Ya esto, como está formulado, yo lo puedo copiar. Y al final del ejercicio, el préstamo quedó totalmente amortizado.